Bien, buenas tardes. Para el día de hoy vamos a explicar cómo trabajar el formato de planificación de una clase eh, para unos 15 minutos, a una clase cualquiera de cualquier área de desarrollo. Ya ustedes habían anteriormente practicado ejercicios que tienen que ver de cómo se usa el diseño curricular de educación pribásica junto con las programaciones y los estándares. Entonces ya saben de dónde sale un contenido y cómo copiarlo y pegarlo en cualquier formato de planificación que eh, tengamos disponible, ¿verdad? Entonces voy a dar un compartir de pantalla para que empecemos viendo este formato sencillo que es el que vamos a empezar a trabajar para dar una clase de unos 15 minutos, más o menos. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero los datos generales, vamos a aquí escribir el nombre del centro, un centro educativo que ustedes conozcan, el nombre de la alumna practicante, ¿verdad? El nivel, si es de preparatoria o de kinder, vamos a poner aquí la cantidad de niños y de varones y el total, ¿verdad? Esta es un dato que ustedes pueden inventar, ¿verdad? Para solamente llenar el formato en los datos generales. Luego tenemos el área de desarrollo. Esta área de desarrollo yo se las voy a asignar a cada una de ustedes. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con el área de desarrollo en relación con el entorno. Entonces, para hacer este ejemplo, vamos a trabajar con el área de relación con el entorno. ¿Okay? Entonces decíamos que el área de relación con el entorno era cómo fusionar las ciencias sociales y los estudios sociales. De hecho, en nuestro diseño curricular mirábamos los bloques que tenía esta área, los bloques de contenido que esta área tiene para trabajar con los niños y vamos primero a trabajar con el contenido. Entonces, igual el contenido yo se los voy a asignar. En este caso, yo soy la que les voy a decir qué contenido es el que usted va a trabajar. Entonces, vamos a ver, díganme un contenido, vamos a buscar aquí así rapidito un contenido del área de relación con el entorno, que sea así como fácil. Podría ser Las estaciones del año, Lick. las aves, vamos a poner aquí. Las estaciones del año. Las estaciones del año entran se ven como en el área de comunicación y representación como parte del tiempo, en un bloque que se habla sobre el tiempo también. Entonces, las aves es un contenido que por lo general no falla en las programaciones de preescolar. Entonces tenemos las aves. Y luego vamos a buscar en nuestro diseño curricular, vamos a ver si logro buscar aquí el diseño curricular. Puedo traer en el buscador, porque el escritorio no sé qué pasó. Bueno, a ver qué le pasa. Pero vamos a buscarlo, dijimos que era diseño básica, vamos a ver si aparece por aquí. De Word aquí. Creo que mi compañera nos compartió y decía 4 a 5. ¿Alguien sabe cómo estaba guardado el documento? Sale como currículum, yo lo tengo aquí, sale como currículum de prebásica con... Versión final. Ajá. Okay, entonces este. Listo, gracias corazón. No, no es este, porque este es el azulito. No es este.
Fíjese en la fecha, Lick, más que todos. Porque ese decía 3 del 3, entonces no. Gracias. Vamos a ver. Si no, podría irse al WhatsApp y ahí buscarlo. Decía currículum prebásica con modificaciones, creo que era. Y está todo en mayúscula, Lick. Nuevos cambios, dice. Currículo con nuevos cambios. Puedo ir acá y no recuerdo. Razón aquí no hubiéramos de aquí. Gracias por la que me dio la idea de buscarlo de aquí. Bueno, entonces vamos a buscar en el diseño curricular. Aquí estamos en el área, vamos a ver. Aquí está el área personal social todavía. Vamos a bajar un poquito más. Personal social todavía. Tenemos personal social todavía. Ahí está. Vamos a buscar las aves. Aire, plantas, parte de la planta. En la página 75 está, no va a Lick. haber ningún problema. Página 75. Las aves aéreas. Aves, producción de las aves, características de las aves. Si quieren, pues nos podemos quedar con características de las aves como el contenido. Entonces, vamos a quedarnos con características de las aves para ponerlo como contenido, ¿verdad? Porque es como aparece ahí en el... Sí, yo creo que es que la computadora tiene algo. Está como pegada. Está bien caliente también, pero bueno, vamos a ver. Características de las aves es el contenido. No, aquí va el bloque. ¿Okay? Entonces igual, el contenido yo se los voy a dar y yo les voy a decir el bloque. Bueno, el contenido, con que ustedes busquen el contenido, ya automáticamente se van a poder ubicar en qué área de desarrollo está, ¿verdad? Entonces, característica de las aves que está en el área de relación con el entorno. Entonces, ahora necesitamos saber en qué bloque está este contenido para poder llenar aquí. Entonces nos vamos a ir al diseño curricular, lo vamos a buscar aquí arribita, nos vamos para arriba. En la primera página no aparece. Lo pudiéramos buscar en las programaciones o en el estándar también, pero aquí también lo podemos encontrar. Vamos para arriba, aquí está. El bloque es el entorno físico. El entorno físico. Salía bloque 2, Lick, también. Era el bloque 2. Okay, muy bien. Entonces, vemos el bloque 1, el bloque 2, el entorno físico. Y si nos fijamos también, aquí aparece el objetivo general, ¿verdad? Que es conocer y valorar las funciones e importancias. ¿Verdad? Entonces, vamos a copiar el objetivo general. Vamos a poner aquí. Entonces, el objetivo general dice que del contenido, las aves y sus características, yo debo tener como meta principal o fin principal, ¿verdad? Que los niños conozcan y valoren las funciones e importancias del entorno físico, ¿verdad? Para la vida humana y fomentar las actividades y actitudes que favorezcan para su conservación y mejoramiento. Entonces, debo tener presente de que dentro de ese entorno físico están los animales de la granja, entre ellos las aves, podríamos decir, que son como las que más común tienen en su entorno, como el gallo, la gallina, ¿verdad? Y qué utilidades tienen. Entonces, tener presente esa, ¿verdad? Como
objetivo general. Miremos el objetivo específico. El objetivo específico es en la página 75, ¿verdad? 475. Es este que aparece aquí. Identificar las características de las aves. Es el único objetivo específico. Lo voy a copiar y se lo voy a poner aquí. Y estos puntitos así o incisos, lo que pueden hacer es sustituirlos por un asterisco. Si quisieran tener como a veces colocamos también el guioncito, pero me gusta más el asterisco. Ok, entonces, características de las aves. Ahí está. Entonces tengo mi objetivo específico, que es identificar las características de las aves, asumiendo de que los niños ya hablaron sobre las aves, ya conocen sobre, ya hubo una introducción de la temática, entonces este contenido solamente tiene que ver con las características de las aves. Y aquí tenemos, en esta parte del formato, tenemos el estándar. En ese formato nos hace falta la competencia. ¿Sí? Vamos a dejar la competencia aquí. Y vamos a el estándar a buscarlo, a ponerlo aquí. Vamos a dejar arriba del bloque. Entonces, aquí vamos a escribir el estándar. El estándar se saca de las programaciones, que ya lo habíamos visto anteriormente, como de dónde sale. Voy a descargar aquí la programación porque algo le pasa ahí a la computadora. Y aquí las tenemos. Entonces vamos a buscar el estándar de contenido que tiene que ver con las aves. En el área, las aves por lo general está uno viéndolos como en agosto. Estamos aquí, abril, mayo, junio, julio, relación con el entorno, los animales domésticos, mamíferos. El entorno, vamos a ver, las aves. Están en agosto. Ok, entonces el estándar es este que aparece aquí, ¿verdad? Copiar. Y nos vamos para nuestro formato para pegar el estándar. Entonces, el bloque, el estándar, por ahí. Muy bien, entonces ya tenemos lleno como los datos generales, ¿verdad? El nombre puede ser Carmen, el Centro de Educación Prebásica Carmen Figueroa. Decir algo de Mise Suazo. El nivel es, ahora es tercer grado de educación prebásica. Tercer grado de educación prebásica y voy a tener 14 niñas, 12 varones, serían 26. ¿Verdad? Ok, entonces ahí ya llenamos como los datos generales. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No hay dificultad, sienten que sería difícil. ¿Cómo lo sienten? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha, Lick. Sí, Lick. Entonces, Sí, siento que a este le entiendo más. este
una clase de 15 minutos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Sí, el centro educativo es el que puso ahí, el que vamos a usar o... usted puede usar el que usted quiera, no hay ningún problema, ¿verdad? Bien. Entonces, yo les di el contenido, en este caso estamos haciendo el ejemplo de las características de las aves. Luego tenemos el objetivo específico, que es identificar las características de las aves. Aquí tenemos las actividades sugeridas, que las podemos buscar en nuestro diseño curricular. Y tenemos el tiempo, cuánto tiempo vamos a desarrollar esas actividades, los recursos y la competencia. La competencia sale de el diseño curricular. Pero bueno, ahorita me interesa que nos vayamos a las actividades sugeridas. Es muy importante que ustedes entiendan la estructura de una clase. Siempre que vamos a dar una clase, ya sea de cualquier área del desarrollo, exceptuando las clases que tengan que ver con el desarrollo psicomotor, o sea, con el motor grueso, no van a encajar en esta estructura de clase, pero de ahí todas las demás clases van a encajar en esta estructura. Aquí y en la China, ¿verdad? O sea, usted se empodera de esta estructura y no va a tener ninguna dificultad de dar clases en cualquier lado que tenga que ver con niños pequeños o niños de básica, por lo menos. Entonces, la estructura es, siempre se va a empezar la clase con una actividad motivacional. Entiéndase como una actividad motivacional todo aquello que tenga que ver con que el niño se sienta activo, se sienta o que tenga contacto también con la primera temática a la que se va a desarrollar. Entonces, vamos a trabajar las actividades motivacionales con cuentos, con canciones, con poesía, con juegos, con adivinanzas, con dinámicas, con una rima, con, ¿qué más? Trabalenguas, no sé, incluso la actividad motivacional puede ser como un juego de sorpresa, ¿verdad? Juegos de todo tipo que a ustedes se les ocurra, puede ser la actividad motivacional. Entonces, aquí es donde es muy importante recordar lo que aprendíamos en literatura y arte dramático, ¿verdad? El hecho de qué importante es enseñar una canción, cómo se enseña una canción, cómo se enseña una poesía, cómo se debe leer un cuento, y por ahí se va la cosa. Entonces, después de las actividades motivacionales, vamos siempre a trabajar una etapa concreta. O sea, mi clase va a empezar después de motivar al niño y vamos a tratar de enlazar esa motivación con el tema que estamos trabajando, con el contenido al que se está desarrollando. Entonces, después de esa actividad motivacional, vamos a trabajar una etapa concreta. ¿En qué consiste esa etapa concreta? En que el niño debe tener contacto desde su cuerpo hasta su entorno más cercano. Entonces, esa etapa concreta tiene que ver con todo lo que sea de tocar con su sentido, ¿verdad? Por eso se habla desde tocar su cuerpo hasta lo más cercano que él tenga a la realidad. Bien, a lo más cercano a la realidad que se pueda. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del tema de las aves, ¿cómo podríamos llevar a los niños a que pudieran comprender? ¿Se acuerdan de la taxonomía de Bloom, verdad? De comprender, que es el segundo nivel de aprendizaje que se debe considerar. ¿Cómo podría un niño comprender las características de las aves de una manera más real, más cercana a su realidad? ¿Qué se les ocurriría en esa etapa concreta? Conseguir un lorito. Conseguir un lorito, una gallina, un pollito, porque es lo más real que se puede llevar, ¿verdad? El niño lo va a poder palpar, lo va a poder ver, lo va a poder tocar, se va a motivar a verlo, ¿verdad? Eso es lo más concreto que se pueda llevar. Después de esa etapa concreta, seguiría la etapa semiconcreta. Siempre la etapa semiconcreta va a ser una lámina, la pizarra o el piso, ¿verdad? Una plana que usted pueda usar en el piso. Entonces, esa es la etapa semiconcreta. Si estamos hablando que la etapa semiconcreta es la pizarra o una lámina o algo que podamos colocar en el piso, ¿qué se les ocurre que podríamos poner? En esa etapa semiconcreta.
podría ser como una lámina para que ellos pasen al frente a pegar las características de las aves o a identificarlas. Excelente, Angie. Una lámina puede funcionar, o puede ser un dibujo en la pizarra, o puede ser un rompecabezas en el piso, ¿verdad? Que pongan las piezas en etapas semiconcretas. Y la etapa abstracta ya va a ser cuando el niño ha asimilado lo que usted le ha enseñado en las dos etapas anteriores, y usted puede pedirle que haga una hoja de trabajo y que él entienda, abstraiga esos conocimientos que ha entendido y lo pueda plasmar en una hoja de trabajo donde se pueda comprobar que él entendió. A veces confundimos las hojas de trabajo abstracta y no logramos con esa hoja abstracta también evaluar al niño si ha aprendido, porque la hoja abstracta puede ser un buen recurso para valorar si el niño ha obtenido un aprendizaje. Entonces, en ese trabajo abstracto que puede ser, por ejemplo, que el niño pegue las características del ave, o que coloree las características de las aves, o si está bien haciendo un trabajo, por ejemplo, de que con cáscara de huevo y con pluma, bueno, que él sepa que esos materiales que está usando tienen que ver con las características de las aves, ¿verdad? Entonces, así hablado, hemos hecho un desglose bien oral, bien estructural de cómo se debe dar una clase. Primero voy a trabajar una actividad motivacional, luego voy a una etapa concreta donde voy a llevar al niño a que explore su entorno más cercano, su cuerpo, y más cercano a la realidad, ¿verdad? Que él pueda usar todos sus sentidos en esa etapa concreta. Luego a una etapa semiconcreta donde solamente se va a trabajar con 3 cosas: la pizarra, una lámina, o puede ser el piso con algún ejercicio de piso, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando siempre del mismo contenido, ¿verdad? No vamos a desenfocar en agregar otro tema en la lámina, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es reforzar lo que el niño aprendió de forma concreta con sus sentidos, reforzarla con esa lámina en esa etapa semiconcreta. Y por último, la etapa abstracta, que es cuando ya le entregamos esa hojita de trabajo, o ese ejercicio en el libro, o esa manualidad que el niño va a hacer, donde va a poder pegar, cortar, etc. ¿verdad? Y considerar también que en esa parte abstracta podemos usarla como una evaluación del aprendizaje, porque el niño ha abstraído los conocimientos que ha tenido en las dos etapas anteriores y las puede plasmar perfectamente en una hoja de trabajo. ¿verdad? Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a hacer ya el ejemplo de cómo sería. Vamos a ver, si voy a la actividad motivacional, ¿qué voy a poner? ¿Qué sugieren que podamos poner? Una canción. del pollito. Una cancioncita. Bueno, vamos a ver. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener bien presente es que las actividades siempre las voy a colocar a la hora de redactar, las voy a redactar en presente. No las voy a... Y voy a siempre redactarlas en función del niño. Nunca voy a empezar diciendo, la profesora explica el tema, la profesora le dice a los niños cómo cantar la canción, la profesora... Eso ya no se hace. Siempre vamos a trabajar en función del niño, del alumno. Entonces, si tuviéramos que redactar una actividad que tiene que ver con la enseñanza de una canción, ¿cómo la redactaríamos? Si fuera en Los presente. niños cantan. Ajá. La Canta, canción. canción. Ajá. No es necesario de repente también poner los niños, ya se asume de que estamos hablando de ellos. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla vamos a poner cantan, canción. ¿Cómo se llama la canción? Pío, pío, dicen los pollitos. Esa es, ¿verdad? Pío. Hay varias. Pío, dicen los pollitos. Y no es necesario que yo escriba más nada, ¿verdad? Porque ya se sobreentiende que yo voy a enseñar esa canción con los pasos didácticos que ustedes ya manejan, ¿verdad? Qué importante es decir el nombre de la canción o poner algo que les motive a cantar la canción, después que entonar la canción a la profesora y luego
de poner a los niños a que lo digan por párrafos y después a que lo repitan, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Aquí también es importante considerar el tiempo, porque si usted se tarda mucho en la actividad motivacional, entonces de repente las otras actividades a las que le debe dar más importancia se van a quedar cortas de tiempo. Entonces hay que saber dosificar el tiempo y no tomarse tanto en la actividad motivacional. Entonces esta actividad motivacional le vamos a dar 2 minutos. En 2 minutos yo voy a enseñar esta canción de los Pío Pío dicen los pollitos. ¿Y qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar un parlante, un teléfono también, ¿verdad? Ahí. Ok, la competencia la vamos a buscar en el diseño curricular. Busquemos el diseño curricular, miremos, la competencia está aquí. Establece diferencias entre las aves de su medio. Conoce las aves de decisión, describe el proceso de incubación, conoce clasificación y características de las aves. Aquí es importante leer la competencia, porque esta competencia no es el resultado de la habilidad o la destreza que yo quiero sobre las características de las aves, pero sí la que está aquí arriba, que sí tiene que ver con las aves. Miren, hay que fijarse bien y leer bien cuál es la que se relaciona. Esta sí, miren, conoce la clasificación o características y utilidades de las aves. Entonces, el niño debe ser competente en conocer las aves, ¿verdad? La clasificación de esas aves, cuáles son las que pueden volar, las que no pueden volar, las que pueden nadar, por ejemplo. Las características, me dice que el niño debe ser competente en decirme las 5 características de las aves, ¿verdad? Que tienen su cuerpo cubierto de plumas, que en vez de boca tienen pico, que en vez de brazos tienen alas, que en vez de piernas tienen patas y que se reproducen por huevo, por ejemplo. Entonces, me está diciendo las utilidades también, ¿ve? Entonces, que también debe ser competente el niño en decirme qué cosas nos brindan las aves que son útiles para nosotros los seres humanos. Entonces, voy a pegar aquí esta. Entonces, ya. Y esa es la competencia que yo voy a colocar. Vuelvo y repito, deben de tener mucho cuidado. Lean, por favor, cuando vayan a escribir la competencia, porque la competencia debe ser el resultado de todo el proceso, ¿verdad? Recuerden que la competencia es esa habilidad y esa destreza que el niño está adquiriendo después de que usted lo sometió al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ya cantó la cancioncita, ¿verdad? Incluso en los planes uno puede poner también como el dibujito, ¿verdad? De la cancioncita o de la dinámica, como quiera, ¿verdad? Uno puede ilustrar los planes si quiere también. Muy bien, entonces vamos a la etapa concreta. ¿Qué dijimos que íbamos a presentar? ¿Qué vamos a hacer en esta etapa concreta? Conseguir un ave. Ajá, entonces, ¿cómo sería la redacción? Recordando de que debemos redactarla en presente. O sea, cantan, cortan, pegan, bailan, observan, relatan. Observan. Ajá. Y recordar que observar no solamente es ver, observar es usar todos los sentidos, ¿verdad? Observan. Lick, se podría, como quien dice, salir al patio de juegos a observar y escuchar también el canto o el sonido de las aves. Recuerde que lo que anda buscando usted es enseñar las características. Y si yo salgo al patio a escuchar solo cómo suena, realmente lograré que los niños con todos sus sentidos, porque acuérdense que la parte concreta me dice a mí que el niño debe de tocar, usar todos sus sentidos, ¿verdad? Y debe de llevarse al entorno más inmediato real. Entonces, y como mi tema son las características de las aves, yo creo que ahí me quedaría con llevar una ave en vivo, en directo, a todo color, que lo escuchen ahí, que le toquen las plumas, que le vean sus patitas, que le vean su piquito, que le den de comer, que, no sé, ¿verdad? Que lo carguen. Entonces, escuchar. Yo no sé cómo haría porque yo le tengo fobia a las aves. Bueno, aquí tiene que superar esos miedos.
Giselle, yo pienso que esa actividad concreta que usted menciona podría ser cuando introducimos el tema de las aves, ¿verdad? Porque acuérdense que hay que introducir las aves. Aquí ya asumimos que los niños ya saben de las aves y que lo que queremos es que hablen de que conozcan las características, que las comprendan, ¿verdad? Entonces, Ok. yo diría que hay que tener mucho cuidado con las propuestas que ustedes me van a presentar y considerar esas cosas. Ahora, ustedes pueden ir al diseño curricular, podemos ir al diseño curricular y ver qué actividades sugeridas aparecen ahí para las características de las aves. Miren, aquí dice, identifican en una lámina clasificación de las aves de corral, rapiña, trepadoras, nadadoras. Elaboran trabajos manuales utilizando materia prima. Mire, si se fijan, la redacción es en presente. Identifican, elaboran, dibujan, dicen, ¿verdad? Más arribita dice, observan en forma directa un ave. Dibujan el proceso de incubación, ¿a dónde? Observan en forma directa un ave, pollito, perico, y la voy a copiar aquí. Ahora, copiemos esto que ya está aquí. No necesito yo inventármelo, sino que lo voy a pegar. Sí. Hola. Entonces las actividades sugeridas pueden ser como nosotros podamos darla o nos podemos basar también en el currículo. El currículo es una gran opción. El currículo te da solo actividades sugeridas. Lo que pasa es que no te las da en orden. El currículo no te dice, estas son para concreto, estas son para semiconcreto y estas son para abstracta en este contenido. Te las da en desorden. Entonces, es ahí donde el docente toma. Hay que saber bien identificar eso. El docente toma el diseño curricular como una herramienta de concreción nada más curricular y identifica qué actividades sugeridas son las que más le competen y el docente debe ser bien empoderado de la didáctica de cómo dar una clase. Empoderado de estas etapas que les estoy explicando ahorita. A ustedes jamás de ahora en adelante se les debe olvidar estas etapas para dar una clase. Donde quiera que vayan, ustedes siempre deben de tener presente ahora que deben de tener una actividad motivacional para introducir la temática, una etapa concreta donde el niño use todos los sentidos y sea más cercano a la realidad, luego una etapa semiconcreta, una lámina, un video, un video también puede ser semiconcreto. Es que un video también puede ser concreto, porque si usted pone un video de animales de la selva, por ejemplo, ahí los están viendo en vivo y lo más cercano a la realidad. Por eso yo no lo tomo como semiconcreto a veces, no se lo doy directamente a los muchachos así, porque tienden a confundirse. Ok, entonces mejor dejo como semiconcreto la lámina o la pizarra o el piso, ¿verdad? Como semiconcreto. Y luego la parte abstracta, que ya es la hoja de trabajo. Ok, yo espero que estén entendiendo, ¿verdad? Porque no está difícil, no siento que sea difícil, es cuestión de como de respetar la estructura, ¿verdad? Ok, entonces observan en forma directa, dice, un ave, pollito, perico u otros. Aquí no es necesario poner qué va a hacer la profesora, qué le va a decir a los niños, ni nada de eso. Eso ya se asume que el docente tiene la didáctica para hacerlo. Y aquí ya asume usted, ya el docente debe tener bien clarito todo lo que va a hacer. Ahora, si ustedes quisieran, yo puedo permitir que ustedes me escriban las preguntas, por lo menos, que va a hacerle el docente a los niños para explorar o para observar, ¿verdad? Por eso que observar es usar todos los sentidos. Entonces, pueden, como tiene que ver con las características, deben de tener bien presente el objetivo y sobre todo la competencia. La competencia es la habilidad y la destreza que yo quiero que el niño adquiera. Si yo no tengo presente eso, puede ser que mis preguntas sean las equivocadas. Entonces, hay que tener bien presente esa parte. Bueno, entonces nos vamos a la etapa semiconcreta. ¿Qué dijimos que era la etapa semiconcreta? Una lámina, piso. Vámonos a las actividades. La pizarra. En las actividades sugeridas, ¿qué dice? ¿Ve? Identifican en una lámina la clasificación de las aves, pero como no estamos hablando de la clasificación de las aves, yo pudiese cambiar aquí y decir, identifican en una lámina las características de las aves. Pero miremos a ver si en estas actividades sugeridas aparece algo de las características que sea semiconcreto. A ver, Abajo, Lick. Abajo, vamos a ver. Nombran y utilizan. Características generales de las ay, esas cosas. Aves. Como dicen, cómo son, de qué se alimentan y dónde viven las aves. No, esa no. ¿Cuál, mi corazón? Dibujan el proceso de incubación. Este es abstracto. Identifican en la lámina las aves, corral, rapiña. Sí, pero eso es lo que les estaba explicando. Si yo pongo esta actividad,
se pierde la continuidad de mi contenido y se pierde la competencia que quiero dar, que quiero que adquieran mis niños. Porque la competencia no es que me identifiquen las aves de corral, de rapiña, las trepadoras y nadadoras, sino que me identifiquen las características de las aves. Entonces, igual, yo pudiera aquí usar solamente la redacción que dice que identifican en una lámina, ¿verdad? Pero esa lámina no va a ser sobre las aves de corral, ni trepadora, se me traba la lengua, trepadoras, ni nada de eso, sino que tiene que ser, la lámina tiene que ser relacionada con ¿qué? Las características. Excelente, Cristian, claro. Entonces, identificar en una lámina las, vamos a poner aquí, características de las aves. Ahí está. Miren. Y entonces ahí debo de tener también bien claro qué voy a hacer, ¿verdad? Si los niños van a pasar a encerrarlas o si van a pasar a que sea interactivo. ¿Cuándo es interactivo? Cuando el profesor le da algo al niño que él pueda participar en el procedimiento de lo que se está enseñando. Entonces, interactivo es que venga y usted le dé la pieza que la vaya a poner, por ejemplo, ¿verdad? Eso le va a ayudar muchísimo a que el niño también esté atento. Miren, yo siento que antes de que sigamos también con esto, tengo que darles el tallercito de estrategias metodológicas, didácticas y metodológicas, porque si no se van a, no sé cuánto saben ustedes para también ya hacer ese video con el uso de esas estrategias didácticas y metodológicas, porque si solo se van con esto, no sé cuánto de verdad puedan trabajar. Bueno, pero vámonos con la etapa abstracta. ¿Qué voy a poner en la etapa abstracta? Miremos a ver qué nos dicen las actividades sugeridas. Dibujan, pintan y elaboran un álbum con recortes de figuras de aves. Elaboran un trabajo manual utilizando materiales, materia prima de aves. Aquí dibujan el proceso de incubación, observan el proceso, imitan sonidos, relatan experiencias, observan. Bueno, podríamos ponerle que colorean en una hoja de trabajo las características de las aves según lo que la maestra dice. O sea, por ejemplo, le podríamos decir que coloreen el pico de amarillo, para que ellos lo identifiquen el pico y lo coloreen. Muy bien, también podría ser esta que dice, elaboran trabajos manuales utilizando utilizando materia prima de aves. Entonces, ahí se le puede decir, me gusta esta, le voy a explicar por qué. El niño está usando, por ejemplo, cáscaras de huevo, y una de las características de las aves es que se reproducen por huevo. Entonces a él ahí la recuerda, la característica, ¿verdad? Pueden pegar también plumas de aves. Exacto. Entonces al poner las plumas recuerda que es otra característica. Y bueno, dependiendo de la hojita de trabajo, cómo la vaya a usar el profesor le puede poner ahí cositas que le recuerden las características de las aves. Pero lo importante es que está siendo bastante lúdico, la actividad es bastante, no sé cómo decir la palabra, el hecho de que estén con materiales de este tipo les motiva a hacerlo, es algo, por mi experiencia les puedo decir que cuando el niño está cortando, pegando, usando otro tipo de materiales, aprende significativamente, aprende más que solo coloreo, que solo, ¿cómo se llama? Encierre algo, ¿ok? Entonces, tengan presente eso. No sean conformistas con las actividades abstractas y no se conformen con que el niño, no solo pase una línea o que subraye. Piensen en cómo puede ser más significativo una hoja abstracta y que tenga que ver con cómo evaluar ese aprendizaje, que esa hoja le diga a usted si el niño es competente para identificar la temática, para recordar lo que usted le enseñó en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, en teoría, esto sería lo más relevante para trabajar en la estructura de una clase, ¿verdad? Aquí tenemos que colocar los tiempos, recuerden, ¿verdad? Por ejemplo, en etapa concreta es donde más yo voy a trabajar con los niños, porque van a experimentar ahí, yo voy a poner 5 minutos, ya llevo
Como son 15 minutos más o menos la atención que se le da a un niño, después de los 15 pierden la atención. Está comprobado científicamente que un niño de menos de 5 años, la atención que va a tener para cuando usted esté explicando una temática o desarrollando un tema en particular, son 15 minutos. Entonces ya llevamos 5, en la etapa semiconcreta me voy a tardar otros 3 minutos ahí. ¿Ah? Ya llevo 10, 12 y en la etapa abstracta le voy a dar otros 3. Bueno, aquí es un poquitito más, les voy a contar, pero le voy a dar 3 minutos aquí. Y hemos terminado mi clase. 15 minutos en total. Me quedó bien grande aquí, pero es por lo que estoy aquí. Ahora, aquí en las actividades complementarias, no sé si tienen preguntas aquí antes de continuar. Yo sé que ya está terminando la clase, nos quedan 3 minutitos. No sé si tienen preguntas. Está claro, yo pienso que no es de perderse. Aquí yo siento que sí va a ser importante que les haga el tallercito de estrategias metodológicas, para que ustedes puedan entender qué importante es, qué tipo de material es más didáctico, ¿verdad? O qué tipo de estrategias son más didácticas para trabajar con los niños en esta edad, ¿verdad? ¿Preguntas? Claro, ¿verdad? Que ya ahorita que lo ven ya no es tan difícil. Bien, sigo aquí, la última parte para explicar las actividades complementarias. ¿Qué es la actividad complementaria? Bueno, aquí voy a escribir la canción de los píos, de Pío Pío, ¿cómo dice Pío Pío? Dicen los pollitos. La tengo que escribir toda. Bueno, yo no la voy a escribir toda, pero ustedes sí me la tienen que poner toda ahí, ¿verdad? Porque esa Pío Pío, dicen los pollitos, si es una rima, si es una canción, si es un trabalengua, si es un cuento, aquí tiene que ir todo, va escrito. Y en la fundamentación teórica es fundamental. Y ya les digo desde ahorita que voy a ser bien estricta con esto. Porque para mí es fundamental que la profesora de preescolar se prepare. Y en ese preparar debe de ir esa fundamentación teórica. A veces estamos dando temáticas y creemos que porque estamos con niños que no saben, podemos decir lo que querramos. Y no es así, ¿verdad? Tenemos que aprender a fundamentarnos teóricamente, a investigar la temática, a saber bien qué es lo que voy a decir, a aprenderme bien qué es lo que voy a decir para poder ir a dar la clase. Vaya. Por ejemplo, si yo les hubiese preguntado ahorita cuáles son las características de las aves, sin que yo las hubiese dicho, ustedes me las hubieran dicho. Así, fundamentada teóricamente, que son 5, que tienen pico, que en vez de boca tienen pico, que en vez de brazos tienen alas, que en vez de piernas tienen patas, que tienen su cuerpo cubierto de plumas y que se reproducen por huevos. Esas son las 5 características básicas de las aves, ¿verdad? Entonces, hay que fundamentarse. Entonces, ahí en la fundamentación teórica, yo voy a escribir, voy a buscar en internet la teoría de la temática y voy a poner el pedacito más importante que me voy a aprender, que voy a ir a explicar a los niños. Y cuando yo revise esas microenseñanzas, esos videos, y yo revise la planificación y me fije en la fundamentación teórica, y usted está hablando otra cosa que no tiene nada que ver con la fundamentación teórica, voy a ser bien estricta, porque es bien importante que entendamos que hay que estudiar como docentes de preescolar para dar una clase, que no es así de fácil. Y también puede ser de que usted está, la fundamentación teórica es pésima y usted está hablando algo que no tiene que ver con la fundamentación teórica. También puede pasar. Entonces hay que saber bien qué voy a escribir en esa fundamentación teórica. Bueno, eso es ya la parte final. ¿Está? Aquí voy a escribir, por ejemplo, esa parte. Voy a irme a internet, ¿verdad? Y voy a ir a investigar todo lo que tenga que ver con características de las aves, para qué les sirven las plumas, para qué les sirve el pico, qué tipo de pico, para qué les sirven las patas, a las aves de rapiña para qué les sirven, a las aves nadadoras para qué les sirven las patas, a las aves o las alas, a las que vuelan, para qué son estas alas, cómo son. Entonces, o sea, hay demasiadas cosas que yo me tengo que preparar para saber decírsela a los niños. Sí. Pero ahí uno va a escribir, por ejemplo, la dirección donde encontró eso, como quien dice, las bibliografías, un ejemplo.
Pues más que la bibliografía sería... O solo la parte más importante, o sea, que vamos a considerar de la temática, se va a escribir ahí. Aquí sería el resumen, la síntesis de lo que usted va a hablar, ¿verdad? Como sería como el guión de lo que usted va a decir, de la clase, ¿verdad? De lo que usted va a decir teóricamente, textualmente lo que usted va a enseñarle a los niños, de las aves, de las características y la relación que va a ser en este caso de las características. Porque vaya, usted puede decir, las 5 características son estas, pero, ajá, y lo que les explicaba de las patas, o sea, solo va a decir son las patas, ¿no? Pero usted puede agregar ahí que si se fundamentó teóricamente, usted le puede explicar a los niños, hay patas en las aves que se usan para nadar. Entonces, por eso es que tienen una telita, los patos, por ejemplo, tienen esas telitas que es la que les sirve para nadar. Por ejemplo, la gallina, el avestruz no pueden volar porque sus alas son muy cortas, pero el águila tiene sus alas extensas. Entonces, ahí hay que fundamentarse teóricamente para saber qué animales tienen esas características básicas para poder explicarle a los niños. Yo les voy a compartir este formato ahorita que termine la clase y ustedes me lo van a tener que llenar y presentar antes de que se vayan a las vacaciones para que yo pueda estar más o menos revisando esto. En base a este formato de clase vamos a hacer nuestro video. Y para hacer el video yo voy a enseñar también cómo lo quiero. Ustedes me van a hacer el guión de cómo vamos a trabajar ese video, qué va a ser primero, qué va a ser después, y así lo vamos a trabajar. Y yo se lo voy a probar y una vez que lo haya probado yo, usted va a poder firmar su microenseñanza basado en esta hoja de trabajo, en este formato de trabajo que acabamos de aprender el día de hoy. Pregunta, licenciada, ¿el que vamos a realizar nosotros va a ser de un área o va a ser de las 3 áreas? De una área específica, de un contenido específico que yo le voy a asignar. Igual, el contenido yo se lo voy a subir ahorita al grupo, ¿verdad? Yo ya tengo los contenidos preseleccionados y yo solo voy a poner el nombre ahorita de qué es lo que quiero de que me hable cada uno de ustedes y usted va a buscar ese contenido y va a hacer todo lo que hicimos ahorita en la clase. Igual yo acabo de grabar la clase, que por cierto le voy a dar pausa. Ya